Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso en el cual, Señor, tú nos convocas como familia. Gracias, Señor, porque tú lo has dejado establecido en tu palabra, la necesidad de congregarnos, la necesidad de estar permanentemente, Señor, reuniéndonos en torno a tu nombre para glorificarte, para exaltarte. Gracias, Señor, porque estos tiempos son tiempos especiales en donde a través de tu Espíritu Santo tú nos hablas, nos ministras, Señor, y cada semana que nos reunimos, Señor, como iglesia, como familia, es para escuchar tu voz, Señor, la disposición de nuestras vidas, Señor, para estar aquí es para escuchar tu voz, para ser enseñados, para ser guiados por tu Espíritu. Amado Espíritu Santo, solicitamos tu presencia en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Tu palabra dice, Señor, donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí tú estás. Así lo has declarado, Señor, así lo has establecido para tu iglesia y lo creemos, Señor, porque nuestro espíritu, Señor, tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu que tú estás aquí, que tú estás en medio de tu iglesia para glorificar y exaltar tu santo nombre. Por eso te damos gracias, Señor, por tu presencia. Padre, pedimos en esta tarde tu bendición, Espíritu de Dios, que seas tú glorificando el nombre de Cristo. Padre, te entregamos este tiempo, te entregamos esta alabanza, esta adoración a ti como único sacrificio acepto en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, familia. Eh, ahí. Saludo a todos y cada uno de ustedes. Algunos obviamente los conozco. Hay otros, no sé cuánto más que no conozco, pero de todas maneras, un gran saludo a cada uno, a los que están por Zoom, a los que están por YouTube. Como siempre, a través de esta plataforma, el Señor nos ha permitido desarrollar el ministerio y le damos gracias al Señor por eso y le doy gracias también al Señor por esta oportunidad, por esta invitación. Hacía bastante tiempo que no estaba en este tiempo, en esta modalidad, invitado a Casa Central, así es que le doy gracias a Dios por eso, por este tiempo y bueno, cada vez que el Señor nos desafía, uno lo primero que hace es preguntarle al Señor, Señor, ¿sí? ¿De qué puedo compartir? La verdad es que hay muchas cosas que podemos compartir. La Biblia, pensaba en la mañana respecto de esto, y Dios nos ha dejado su palabra para que podamos a través de ella ser enseñados, podamos ser ministrados, podamos ser guiados. Pero si bien tenemos la bendición de tener toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero qué importante es para que esta palabra tenga efecto en nuestro corazón, la dependencia y la guía del Espíritu Santo a través de ella para hablar a nuestro corazón. Así es que orando, le preguntaba al Señor cuando me hicieron la invitación respecto de qué compartir. Y como les digo, uno podría compartir muchas cosas, pero la verdad es que el Señor me llevó a compartir esta palabra que quiero compartir en esta tarde con ustedes. Y el título del tema que vamos a compartir en esta tarde es la benignidad del Señor, que el Señor, perdón, Jesucristo nos demanda. Es una palabra así un tanto compleja, difícil, como que produce un cierto trabalengua. Debe ser por lo significativo de la palabra. La benignidad que el Señor Jesucristo nos demanda. Escuchaba atentamente los testimonios y como lo decía también Richard,
había un común denominador en cada uno de los tres testimonios, si mal no recuerdo, y que era la acción del Espíritu Santo. Y por esa misma razón, creo, como me imagino todos ustedes, si estamos acá como creyentes, que definitivamente la acción del Espíritu Santo en la vida, en nuestra vida, es esencial y fundamental para poder vivir la vida que el Señor Jesucristo nos demanda como hijos de Dios. Y quiero que vayamos inicialmente a Primera de Corintios, que es un pasaje bastante conocido, ¿cierto?, por cada uno de nosotros, pero me voy a centrar en una palabra específicamente, pero lo voy a citar completo. Primera de Corintios 13, del 4 en adelante. Dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y meditaba en esto respecto del amor y esta definición, esta descripción que nos hace la palabra. Y la verdad es que definitivamente sin la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible. Porque esta es una definición que nos entrega el Señor respecto del amor. ¿Qué es el amor? Y parte diciendo el amor es sufrido. O sea, como primera cualidad, condición que tiene el amor de Dios, es sufrido. Y en segundo lugar dice es benigno. Y quiero centrarme en esa palabra en esta oportunidad. Y la palabra benigno es de origen latín, que yo no sé latín, pero se escribe benignus y está conformada por las siguientes expresiones: bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Esto me pareció muy interesante. Dice, en conclusión, es bien concebido. Ponga atención a esto: bien concebido o bien criado. Significa también dispuesto al bien o que produce bien. Ahora, ¿qué sería lo opuesto a benigno? Es maligno, desapacible, duro, crudo, ya que hacen referencia a que algo o alguien produce daño y son perjudiciales para los seres humanos. ¿Por qué me parece interesante lo que dice en la definición que describe del latín? Dice, indica de alguien bien nacido. Y yo pensaba en esto, perdonen, no quiero ser autorreferente, pero a modo de ejemplo, para no poner a nadie en el banquillo, creo que todos, antes de conocer a Cristo, aunque tenemos una naturaleza evidentemente caída, pero por la gracia de Dios estamos en el proceso de transformación a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero pensaba que definitivamente una vida sin Cristo tenía una condición constante hacia el mal. Pero cuando dice la Escritura que cuando hemos recibido a Cristo, Dios hace de nosotros nuevas criaturas. Para el que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Hemos nacido espiritualmente. Por lo tanto, pensaba, Señor, hoy tenemos la bendición y tenemos la acción, el poder de tu Espíritu para poder, en esa condición de nacidos de nuevo, poder ser esas personas benignas que el Señor quiere. ¿Sí? Siempre vamos a estar, mientras no seamos transformados completamente, nuestro cuerpo, dice la palabra, que cuando el Señor venga por su iglesia, seremos completamente transformados. Ahí vamos a experimentar en su totalidad la transformación que tanto anhelamos en nuestras vidas. Por lo tanto, es importante considerar este aspecto. Una persona
benigna, una persona dispuesta a hacer el bien. Como primer punto, vamos a hablar al nivel almático. ¿Qué es benignidad? Y según el diccionario de la Real Academia Española, benigno, benigna, es un adjetivo, ¿sí? Y se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía. Interesante. Buena voluntad, una persona benigna muestra buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. ¿Y cuál sería el sinónimo de esto? Una persona afable, benevolente o benévolo. ¿Qué es propicio? Esto indica que es una persona propicia, ¿sí? Favorable. Y hay otro aspecto importante aquí también en este punto que tiene que ver con esta cualidad. Que una cualidad o una característica de benevolente o benigno es que favorece las relaciones entre las personas. Una persona benigna favorece las relaciones entre las personas. En lo que refiere a la sanidad interior, nosotros sabemos y entendemos que cuando hay falta de sanidad interior en el corazón, las relaciones interpersonales en general no son buenas. Las personas que tienen problemas de falta de sanidad interior normalmente tienen muchos problemas con las personas, no con una o con dos o con alguna específicamente, en términos generales. Por lo tanto, aquí lo contrario a aquello es que una persona benigna, benevolente, es una persona que favorece las relaciones interpersonales. Y esto es muy importante y necesario para nosotros como creyentes. O sea, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo nos comportamos? ¿Somos afables? ¿Somos cordiales? ¿Somos afectuosos? ¿Sí? Benévolos, cariñosos. ¿Cuál es nuestra propensión? ¿A ser personas amables? ¿A ser cordiales? Hay una palabra, ¿cierto? Creo que la cito más adelante, donde la Biblia dice que seamos personas de corteses, que seamos amables, afables, ¿sí? Nos anima a ser personas que tengan un buen comportamiento, que seamos cordiales, afectuosos. Es un mandato de parte del Señor para nosotros como hijos de Dios. Segunda de Timoteo, en la versión de las Américas, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, 24, 25, ahí lo ven en su pantalla, dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Esta es una palabra que con alguna regularidad mi esposa me recuerda, ¿sí? Me dice, mi amor, acuérdese que el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Importante, aquí dice, no debe ser. Pensaba en este verbo porque indica una conducta, una disposición. Como creyentes, como hijos de Dios, el Señor nos dice el siervo del Señor. Alguien podría decir, pero esto es para los siervos, es para los líderes. No, no, no. La palabra de Dios es para nosotros, es para ti, es para mí. Alguien que todos servimos al Señor. Desde el día en que tú decidiste y optaste por Cristo, estás sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque si somos obedientes, estamos sirviendo al Señor. No solo aquel que sirve en una posición determinada está sirviendo, sino todo aquel que ha dispuesto su corazón para seguir al Señor. Dice, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. No, yo soy amable con mis amigos nomás. Con los que no son mis amigos, ahí le hago la cruz. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El servicio implica cierta exigencia y tiene que estar dispuesto uno a sufrir ciertas situaciones, corrigiendo tiernamente. Miren qué importante esto, corrigiendo tiernamente. ¿Cómo somos para corregir? Bueno, los que tenemos hijos, ¿sí? A veces somos tiernos, a veces no.
El otro día hubo una situación y venía en el auto con mi hija y la venía exhortando, ¿sí? Y después que la regañé, me quedé pensando, parece que fui muy duro, ¿sí? No sé si a mí el único papá que le pasa eso. Yo pensaba, yo creo que no hay papá que no tenga culpa, ¿sí? Bueno, gracias al Señor puedo pedirle perdón al Señor constantemente por aquellas culpas que aparecen por ahí. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, a los que se oponen. Ponga atención a esto. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Quién sería alguien que se opone? Alguien contrario a nosotros probablemente. O aún alguien dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es el consejo? Una corrección tierna. ¿Somos tiernos? A los que se oponen. Y dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, personas no creyentes, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Tomé esta versión porque me llamó la atención esta parte final, donde habla de que el arrepentimiento produce, el pleno conocimiento de la verdad. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay camino al conocimiento de la verdad. Qué importante es, por eso que cuando compartimos las 4 leyes, tenemos que hacer énfasis en la necesidad y que la persona entienda que es necesario un arrepentimiento. Porque cuando nos arrepentimos, y eso es lo que experimentamos, creo, todos, cuando realmente nos arrepentimos, nos convertimos de verdad, entonces vino el conocimiento de Dios, vino la revelación. Es importante este aspecto. Esto Pablo lo escribió alrededor del año 66, 67 de Cristo, después de Cristo. ¿Y por qué destaqué la fecha? Y estaba en una prisión romana, porque había pasado harto tiempo ya desde que Pablo había sido llamado al servicio como apóstol. Al comienzo Pablo no fue muy tierno, ¿sí? Y siempre he pensado en esto, y no solo le pasa a Pablo, que el ministerio estaba muy sustentado en su temperamento. Se dice que Pablo era un hombre colérico, era un líder nato, pero recordemos que era un hombre fariseo, había sido un fariseo, por lo tanto un hombre religioso, muy riguroso, no con mucha misericordia probablemente, con una alta exigencia por la evidencia de su propio testimonio en cuanto a fariseo, ¿cierto? Celoso, en fin. Pero aquí ya, después que pasó el tiempo, Pablo es un hombre completamente transformado por el Señor. Su carácter fue transformado. Entonces, esto hace referencia a la amabilidad. Y Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso hace 2000 años atrás, un poco más, o un tanto menos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pablo está dando un consejo a los filipenses. Vuestra gentileza, ¿somos gentiles? A veces yo me he visto en situaciones en donde no soy gentil. Y aún mi esposa me dice, mi amor, fuiste poco amable, ¿sí? A veces esas cosas pasan. Sea vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, como diciendo, cuidado, ¿sí? Considera que eres un hijo, una hija de Dios, ¿sí? El Señor está cerca. Entonces, esto hace referencia a la amabilidad en el trato, que no es solo un tema, una cuestión de buena educación, sino también de parte del amor. Pero así como Corintios describe el amor, ¿sí? Hace toda la definición, debemos entender que esto definitivamente es una acción del Espíritu Santo. No podemos, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y pensaba en esto previo a compartir mi tema. Y definitivamente, si no es el Espíritu Santo, no podemos. En nuestras fuerzas fracasamos, porque es por la acción del Espíritu Santo que podemos ver la manifestación de Dios y la obra de Dios y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra forma. No es en nuestra fuerza. ¿Cómo es nuestra amabilidad? ¿Cómo es nuestro trato con las demás personas? ¿Sí? ¿O solamente es una mera cuestión de buena enseñanza, de buena crianza? ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver
con una verdadera y sincera disposición del corazón. No un tema solamente aprendido, una conducta aprendida de buena crianza, no porque hay que hacerlo porque eso es correcto, está bien, pero va más allá, va más allá. O sea, es algo que tiene que nacer de nuestro corazón. El segundo punto habla de este concepto a nivel espiritual. ¿Qué es benignidad? Y en la Biblia es una característica, como lo hemos visto, del fruto del Espíritu, como podemos ver en Gálatas 5, 22, 23. Dice más el fruto del Espíritu. Ponga atención aquí. Dice más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos. Pero ¿cuál es el punto en el cual debemos poner atención? Es que dice el fruto del Espíritu. No es el fruto de tu carne, no es el fruto de tu buenura personal. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, para entregar y dar el amor que Dios demanda, necesitamos la acción del Espíritu Santo. Porque si no, ese amor, contaba, es como el amor que cantan yo no soy cantante, así que no voy a cantar. Como esas canciones del mundo, ¿cierto? De amor. Te amaré hasta que me aburra de ti. ¿Sí? Ese es el amor del mundo. Pero este amor es una definición distinta, pero es fruto del Espíritu. Considere esto. O sea, el amor verdadero, el amor que describe aquí la palabra de Dios, es fruto del Espíritu. No es suyo, no es mío. Dice Romanos que por el Espíritu ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Por el Espíritu. Pero si yo antes amaba. Sí, pero ese amor tenía fecha de caducación, caducidad. ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Otro fruto, otro elemento, benignidad. Así benignidad, entonces es una cualidad de benigno. Y los sinónimos de la palabra benignidad son benevolencia, complacencia, humanidad, afable, piadoso, templado, apacible. Me siento descrito. Eso es broma. La palabra griega que se traduce para benignidad es la divina benignidad, con la cual Dios actúa hacia la humanidad. Es a lo que hace referencia el Antiguo Testamento cuando constantemente dice Dios es bueno. Dios es bueno. Eso está mostrando la benignidad de Dios. Por lo tanto, los cristianos, nosotros los creyentes, deberíamos mostrar benignidad. Y pensando en esto, que definitivamente el Señor es maravilloso porque nos ha dejado su palabra para enseñarnos, para guiarnos, para traer revelación a nuestra mente y a nuestro corazón de la manera que Él quiere que nosotros caminemos delante de Él. Es el manual de vida para nosotros. Y pensaba en que definitivamente aún el amor de Dios y la benignidad de Dios se expresa en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él hace y en lo que seguirá haciendo. Pero qué importante es entender que Dios nos da ejemplo. Dios nos enseña y no nos pide cosas que Él, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, no hace. Describe parte del carácter de Dios. Dios no nos está pidiendo algo que Él no haga. Dios no nos dice, mire, sean benignos ustedes, sean afables, sean tiernos. Pero yo, con ustedes, no. Vemos la bondad del Señor.
Vemos la misericordia de Dios. Cada día dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, Dios mío, gracias. Porque tu misericordia hoy, en este día, es nueva para mí, es nueva para ti. Qué bendición, qué glorioso. Qué bendición para nosotros como hijos de Dios, tener un Dios tan bueno, tan misericordioso. Podemos ver la benignidad de Dios en el libro de los Salmos. El Salmo 69, 16 dice: Jehová, en su angustia, clamando el salmista, dice: Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. El salmista apelando a la misericordia de Dios, porque él sabía que este Dios en el cual él había creído era un Dios benigno, ¿sí? Y esto tiene que ver con nosotros también, porque esto significa que la benignidad nuestra como hijos de Dios debe inspirarse justamente en la benignidad de Dios, porque Dios es benigno. Él es nuestro referente. Jesús es nuestro mayor y más excelente ejemplo, porque Dios es benigno. Por lo tanto, somos llamados a la benignidad. Ahora podemos hacer una pregunta: ¿somos benignos? ¿Sí? ¿O qué tan benigno soy? Creo que definitivamente estamos en el proceso, ¿sí? No que haya alcanzado ya, dice Pablo, ¿cierto? Sino que aún prosigo a la meta, aún queda camino por recorrer. A propósito de la muerte de Jaime Murrell, creo, es interesante que él decía que él esperaba el día de su graduación, leyendo los Twitter, y él tenía dicho que el día de su graduación iba a ser el día en que él muriera. Y pensaba en eso, ¿sí? Que llegó el día de su graduación. Bueno, estamos esperando nuestra graduación. Sabemos que el Señor tiene su tiempo para cada uno, ya sea que el Señor nos lleve antes, como Él disponga, o que nos vayamos en el rapto. Yo tengo la fe y la esperanza de que no voy a haber muerte, que me voy a ir en el rapto, pero bueno, eso es lo que yo creo. No sé lo que Dios dirá. Mientras tanto, seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado. En Efesios 4:32 dice, aquí se nos manda a ser benignos unos con otros, entre nosotros. Dice, antes, o sea, primero que todo, sed imperativos, sed benignos. Sed benignos. ¿De qué manera? Unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque yo tengo que ser benigno con ciertas personas, porque dice que Dios nos perdonó también a nosotros. Por lo tanto, debemos considerar lo que Dios dice. Porque así como Dios te perdonó a ti y a mí, ¿por qué yo no podría ser benigno si es una condición que Dios demanda de mí? Incluso el mismo Señor Jesús nos manda a ser benignos con nuestros enemigos, ya que Él lo es con todo. Y es interesante lo que dice Lucas 6:35. Dice, amad pues, ¿a quiénes? A mis mejores amigos, a mi familia. No, dice, amad pues a vuestros enemigos. No es fácil amar a los enemigos. No es que yo tenga enemigos, pero yo siempre he contado que al lado de la sede de Salvador hay una vecina, una francesa, que no es una persona muy simpática, ¿sí? Es bastante poco agradable. Los franceses se caracterizan por ser, aparte de chauvinistas, de ser un poquito pedantes, ¿sí? No sé si Napoleón decía Francia es el mundo, ¿sí? O sea, fuera de Francia no existe nadie más. Pero más allá de todo eso, he orado por ella, ¿sí? He orado por ella para que primero por mi corazón, ¿sí? Por mi corazón, porque no es grato
aceptar o amar a una persona que no es grata con uno, ¿sí? Pero aquí el Señor dice que debemos amar. Amad, pues, a vuestros enemigos. ¿Y qué debemos hacer? El bien. O sea, si un día esta persona está sufriendo una necesidad o una situación, ¿qué debo hacer yo? Ayudarla, hacerle el bien y en cualquier momento, si lo requiriera. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a hacer eso? Eso es injusto, Señor. ¿Cómo yo voy a ayudar a esta persona si tiene un mal comportamiento hacia nosotros? Dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahí está la razón de por qué nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Para con los ingratos y malos, no cualquier tipo de persona, ingratos y malos. ¿Y cómo es el Señor Jesucristo? Él es benigno. Por lo tanto, esa es nuestra medida, ese es nuestro referente. Que el Señor nos ayude realmente a amar, ¿sí? No sé si alguien tenga algún enemigo. Yo di el ejemplo de la vecina, pero no la considero enemiga, sino simplemente en términos humanos, una persona poco, no sé, dispuesta a tener una buena actitud, pero no la considero una enemiga, pero aún así tengo que orar por ella y oro a Dios por ella. Por lo tanto, la benignidad como fruto del Espíritu nos guía a desarrollar una actitud amorosa con el prójimo. Recordemos lo que veíamos al principio, es fruto del Espíritu, no es fruto de su carne, no es fruto de mi buenura, es que yo nací bueno, ¿sí? Yo nací para ser bueno. No, es fruto del Espíritu. O sea, aquí no nos podemos arrogar nada. Lo que Dios hace en nuestra vida, ¿sí? Para que la obra de Dios se manifieste, para que el testimonio de nuestra vida glorifique a Cristo, tiene que ser una acción del Espíritu Santo tomando el control en nuestras vidas. Porque si no es así, es solamente nuestra carne. ¿Sí? La carne también puede tener comportamientos de buenura, ¿sí? De buenas acciones, pero es carne. Pero en cambio el espíritu, ¿sí? Es distinto. Por lo tanto, es un fruto del espíritu. Y este nos guía a desarrollar una actitud amorosa con el prójimo. Porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Porque en mi humanidad, ¿sí? Más de alguna vez, ya llevo 8 años, vamos a cumplir 9 años en Salvador. En algún momento, ¿sí? No pensé bien de la vecina. No pensé hacerle daño ni nada, pero la verdad es que era bastante incómodo su actitud hacia nosotros, displicente, bueno. Pero ahora, si la veo, no me causa, no entro en lucha en mi corazón, ¿sí? Simplemente oro por ella y le pido a Dios tener una buena actitud hacia ella, independiente de su condición, de su actitud. Una actitud amorosa con el prójimo. Eso es lo que el Señor nos demanda. Y sin hacer acepción de personas, independiente de su comportamiento. Eso es importante. Esta persona, si no es amable con nosotros o nos menosprecia, nos mira con desdén, en fin, no importa. El Señor dice que debemos hacer el bien, ¿sí? No podemos hacer acepción de personas. Romanos 2:11 dice la palabra, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por lo tanto, si debemos amar a nuestros enemigos, y enemigo es una connotación fuerte, o sea, alguien que nos hace daño, alguien que es contrario completamente. Cuando las naciones están en guerra, están los enemigos, ¿cierto? Hay enemigos de uno y de otro bando. Cada uno, dependiendo del bando, es el que tiene enfrente, es su enemigo. Es algo fuerte. No es simplemente un parecer, un sentir, no. Es algo fuerte. Pero aún así, dice el Señor, que debemos ser benevolentes, debemos amar. Como tercer punto, la bondad como una demostración de la benignidad. La bondad como demostración de la benignidad. Parece como un trabalengua esto, pero no es así. Veamos.
Y aquí hay una diferencia entre estos dos conceptos, bondad y benignidad. ¿Y cuál es? La benignidad tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien. La benignidad tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien. Entonces, si usted tiene en su interior hacer el bien, eso podríamos definirlo como benignidad, un sentir interior de hacer el bien. Ahora, ¿producido por quién? Por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos guiados por el Señor. El Señor inclina nuestro corazón, nos hace sensibles a situaciones. Y Filipenses 2:13 lo describe muy bien esto. Filipenses 2:13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce ese sentir en el interior, en nosotros? Dice, produce el querer. El querer es lo interior, el deseo, la disposición interna de hacer el bien. Pero además dice Filipenses, dice que produce así el querer como el hacer. Hay dos acciones, querer y hacer. A veces uno se puede quedar solamente con el querer. Ay, me gustaría ayudar. Me gustaría participar en la misericordia. Pero se queda en el me gustaría, no va. Me gustaría participar en Ágape. Pero dice que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Por lo tanto, si es de Dios, aquello que usted experimenta en su corazón, si es de Dios, así como Dios pone el querer, también Dios va a colocar el hacer. Y esto tiene que ver con lo exterior, ¿sí? Ahora, dijimos, la benignidad es el sentir interior de hacer el bien. Y la bondad es la manifestación exterior de la benignidad. La persona bondadosa es aquella que manifiesta exteriormente, ¿sí? Expresa, manifiesta, externaliza, ¿cierto? Ese sentimiento, esa benignidad a través de la bondad. Y esto ha sido producido ¿por quién en el corazón? Por el Espíritu Santo. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe sin obras es muerta. Sabemos que no nos justificamos por las obras. No estamos hablando de justificarnos por obras, pero sí la vida cristiana, un creyente, un hijo o una hija de Dios, entendiendo y conociendo estos conceptos y lo que el Señor demanda de nosotros, entendemos que no puede haber una fe sin obras, sin acciones, sin una externalidad. O sea, la benignidad, perdón, es el sentir interior, pero la bondad es la manifestación exterior, ¿sí? Una demostración, como dice Filipenses 2:13. Ahora, podemos decir que benignidad, por lo tanto, es el sentir. Benignidad es el sentir. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Eso va a definir si es benignidad u otra cosa. El sentimiento, el deseo o lo que está manifestándose en nuestro interior. Y la bondad, por lo tanto, es el hacer. Algunos aspectos que se reflejan en una persona benigna y bondadosa. Una persona benigna y bondadosa es pacífica, es gentil, sin rencor y amable. Esa es una evidencia de una persona benigna, pacífica, gentil, sin rencor y amable. Santiago 3:17 dice,
Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que es de lo alto, que viene de la presencia de Dios, que viene a través del Espíritu Santo, es primeramente, ¿cómo es? Pura, limpia, transparente, sin contaminación. Eso es lo que quiere decir. Después, pacífica, la sabiduría, pacífica, amable, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Porque hay sabiduría humana, pero dice que es terrenal, animal y diabólica. Y esa no es pacífica muchas veces, ¿sí? Porque esa sabiduría humana de la carne muchas veces es arrogante, orgullosa, altiva. Y se pone en una condición de superioridad en frente de aquel que no sabe o que a veces probablemente aún le puede costar. Por eso que dice que es pacífica. Porque debemos ser pacientes, ¿sí? Debemos tener la paz del Señor en nuestro corazón para enseñar. Dice amable, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Buenos frutos, porque hay frutos que no son buenos. Hay que hacer la aclaración. Hay frutos malos y frutos buenos. Lo sabemos. Dice el Señor que por sus frutos sería conocido el árbol. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Y algo interesante que compartía un discípulo en unos devocionales la semana pasada, a propósito de los frutos, donde el Señor le hablaba a través de un árbol frutal que tenía en su casa, y el Señor le decía, y él nunca como que se había dado cuenta de esto, y dijo, nunca había, es como esas cosas tan obvias que uno a veces no las advierte, pero como que el Señor le dijo, ¿te has dado cuenta que el árbol no produce frutos para sí mismo? Un árbol que da frutos no los produce para sí. El árbol no se come sus frutos. Un manzano no se come sus frutas. Los frutos que da un árbol son para entregar. El árbol los produce para entregar, para dar. Me pareció interesante la enseñanza. ¿Qué estamos produciendo? Si usted produce algo, si el Señor está haciendo algo en su vida, eso es para entregarlo, no es para usted. Es como los dones. Los dones no son para nosotros. Dice que son para la edificación de la iglesia. ¿Estamos edificando la iglesia con los frutos que Dios está produciendo en nosotros? ¿Sí? O aún con estos aspectos, con esto que dice aquí la palabra, ¿sí? Si el fruto del Espíritu Santo está produciendo en nosotros amabilidad, benignidad, misericordia, mansedumbre, lo estamos, ¿sí? ¿Estamos bendiciendo? Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre, o sea, con claridad, con certeza, ni hipocresía. O sea, esto tiene que ser genuino, tiene que ser sincero delante del Señor. Por lo tanto, estos aspectos reflejan a una persona benigna y bondadosa. Es una persona que muestra empatía con los que sufren y se empeña también en ayudar a las personas que están en necesidad, a los demás. Mencionaba el Ministerio de la Misericordia a modo de ejemplo, o el Ministerio Ágape o algún otro ministerio, o los ministerios que se desarrollan también en nuestra iglesia, en nuestros distritos, ¿sí? Van en favor y en atención a cada uno de los grupos que lo componen. Dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Considere qué importante es la palabra de Dios, porque definitivamente nos enriquece. Dice que el Señor nos hizo, somos hechura de Él, pero dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Jesús le hizo a usted y a mí para buenas obras. ¿Cómo son las obras que estamos haciendo? ¿Son buenas? ¿Mis obras son buenas? Vuelvo a insistir, no nos justificamos por las obras, pero la fe sin obras es muerta. O sea, si yo digo ser un creyente, bueno, tengo que evidenciar el fruto. ¿Dónde está? A ver. Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde debemos andar? En las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Si tú estás en la perfecta voluntad de Dios hoy,
Ahí es donde Dios te quiere, porque ahí Dios diseñó que estuvieras para buenas obras. Esta persona, la persona, lo que caracteriza, veíamos a la persona benigna y bondadosa, también es una persona que se aleja de los choques y las explosiones temperamentales. Pedro, podemos decir, Pedro era temperamental, pero no solo Pedro, ¿sí? A veces también nosotros somos temperamentales o podemos, ¿sí?, tener conductas. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para nosotros los hombres, y ese es un común denominador, y no tengo nada en contra de nadie, pero los hombres, si somos honestos, sabemos que es así, ¿sí? Tenemos un tema con la ira. Gracias al Señor, algunos más tratadas, más sometidas al espíritu, pero es un aspecto con el cual tenemos que batallar los hombres. Y dice aquí que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, me llama la atención esto también, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ponga atención. Aquí Pablo, hablándole a la iglesia, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Note la palabra, falta. ¿Sí? Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, si nosotros vemos una falta en un hermano, en una persona, vamos a restaurar con espíritu de mansedumbre solo si somos espirituales. Si no somos espirituales, no va a haber mansedumbre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pablo ya tenía harto camino recorrido. Al comienzo del segundo viaje misionero, ¿sí?, dejó a Juan Marco, ¿sí?, lo desechó porque consideró que no daba la medida que él esperaba de Juan Marco. Pero después ya lo consideró. Entonces es importante que nosotros, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ese es como debemos restaurar, con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque debemos considerarnos a nosotros mismos. No sea que tú y yo también seamos tentados y tengamos alguna falta. ¿Sí? Entonces, ahí ahí no queremos, ahí vamos a aplicar la ley del embudo. Ah, no, es que para mí tiene que ser con misericordia, aunque dice la palabra que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad, con misericordia. El pecado. Esto todo como resultado del fruto del Espíritu. Por eso, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu. Y por último, vemos la bondad inmerecida de Dios para con nosotros. Y nuestro Dios pasó por alto nuestros pecados en la cruz. Él puso su propia vida. Qué mayor demostración de bondad, ¿sí?, de Dios para con nosotros que su propio sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. El Salmo 103, en sus versos 108, 109 y 110, dice lo siguiente. El verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Clemente. ¿Qué es una persona clemente? De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, clemente es una persona compasiva, que tiene compasión. Y dice moderación al aplicar justicia. Dios es clemente. Dios tiene moderación al aplicar justicia.
Dios no nos destruye. Acuérdense de David, cuando Dios le dijo, bueno, ¿quién quieres que trate tu tema? Tu falta. ¿El pueblo, los hombres o yo? Y David dijo, no, Señor, tú. Dios no destruye, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9 dice, no contenderá para siempre, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Guardamos enojo? Sabemos que guardar enojo no es bueno para el corazón, ¿sí? No debemos guardar enojo en nuestro corazón. Y dice el verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios es misericordioso, Dios es clemente. No nos paga de la misma forma que nosotros obramos, ¿sí? Y eso tiene que ver con su misericordia. Dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por lo tanto, sin su benignidad, la benignidad del Señor, nunca nosotros habríamos conocido la salvación otorgada por gracia. Nunca. Sin la benignidad del Señor. Nunca habríamos conocido la salvación. Y si hemos recibido este regalo maravilloso, que es la esencia de su amor eterno. Por lo tanto, es necesario que tomemos conciencia, ¿sí?, de su misericordia grandiosa, manifiesta en su sentir interior, benignidad, y que se derivó en su amor compasivo por nosotros y se manifestó en la acción de salvación por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Esto Dios hecho hombre en su sentir exterior a través de la acción salvadora por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es benevolencia. Ser capaz de tomar el lugar de los demás, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Estamos dispuestos a tomar el lugar de otros? ¿Somos benevolentes? Esto nos desafía definitivamente. A mí en primer lugar, que lo estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Somos capaces de tomar el lugar de los demás? Así como Jesús tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Esto implica dar con alegría, aunque lo que se obtenga a cambio sea algo negativo. ¿Estoy dispuesto a dar, a mostrar benevolencia? Porque esto es necesario. Entonces debemos aprender a expresar este fruto alimentando nuestra fe en el Señor. ¿Cómo podemos hacerlo, por lo tanto? Para ir terminando, aumentando nuestra vida devocional, nuestra comunión con el Señor, nuestra relación personal, ¿sí? Para tener una estrecha relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que produce en nosotros. Él es el que produce el querer como el hacer, lo interno como lo externo, para ser esos hombres benevolentes, esas personas que ponen su vida en favor de los otros, que disponen su corazón para ayudar, para ponerse en el lugar del otro, para tener misericordia. Es importante entonces obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, obedecer su mandato. ¿Y cuál fue el mandato que el Señor nos hace? Su enseñanza, amar y perdonar. Eso fue lo que el Señor hizo. Porque de tal, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, porque Él se manifestó por medio de su Hijo en amor para con nosotros y tuvo misericordia. Por lo tanto, como conclusión, ambas características del fruto del Espíritu se derivan del amor, ¿sí?
Es por esto lo importante del amor. Si no hay amor, como dice la Escritura, seremos címbalos que retiñen. Nada más, si no hay amor. El amor es lo que nos da la fuerza, nos da la capacidad de expresar y de hacer lo que realmente Dios espera y demanda de nosotros. Pero algo real, algo que viene de Él. Por lo tanto, la benignidad es un amor compasivo, el sentir interior. Y la bondad, dijimos, es el amor ministrador, ese amor, ese sentir exterior. Que el Señor nos ayude por su gracia, por su espíritu, para que podamos actuar entonces como verdaderos hijos, con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos capacite para ser esos hombres mansos. Manso, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es fácil ser manso, no es fácil ser humilde, ¿sí? Pero el Señor nos dio ejemplo y nos dejó su espíritu, de tal manera que podamos, en la dependencia de Él y en el reconocimiento de nuestra incapacidad día a día, poder ver el fruto del espíritu en nuestro corazón, para ser mansos, humildes de corazón como Él nos dejó ejemplo, para ser hombres y mujeres pacientes, bondadosos, benignos con nuestro prójimo, sean estos cristianos o no sean cristianos. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias por este día. Oh Señor, yo quiero alabar, quiero bendecir tu nombre y darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas el camino por el cual debemos andar. Señor, a la luz de lo que hemos compartido esta tarde, vemos cuán difícil puede resultar dar esta medida en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Más gracias, Señor, porque tú has dejado tu Espíritu Santo para que no sea en nuestras fuerzas, Señor, sino para que sea en el poder y en el mover de tu Espíritu Santo que veamos este accionar en nuestras vidas, esta manifestación gloriosa a través de tu Espíritu Santo, obrando y operando en nuestros corazones para ser esos hombres, para ser esas mujeres, hijos que tú quieres que seamos. Señor, gracias porque has dejado tu Espíritu. Gracias, Padre, porque has dejado la persona maravillosa, preciosa de tu Espíritu Santo, como tú le prometiste a tu iglesia, que no se movieran hasta que viniera el Espíritu Santo, porque Él les enseñaría todas las cosas. Él les capacitaría. Y es el poder de tu Espíritu el que necesitamos en estos tiempos, Señor, para ser esos hombres y mujeres a la luz de lo que hemos visto, hombres y mujeres benignos, Señor, con un corazón benevolente, un corazón dispuesto para con los demás, Señor, en una disposición de hacer el bien con aún con nuestros enemigos, para tener esa disposición que tú quieres como hijos, como iglesia. Padre, tu palabra dice que en los últimos tiempos, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué importante es el amor. Qué importante es el amor para poder vivir a la altura de tu nombre, de tu palabra, para vivir como esos verdaderos hijos e hijas. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que en nuestro corazón y en nuestro espíritu cada día vivamos en esa sintonía y en la guía de tu espíritu para ser verdaderos hijos. Señor, que nuestra profesión, Señor, de fe no sea solamente intelectual. Señor, que no sea solamente de conocimiento, de letra,
sino que sea una acción sobrenatural de tu Espíritu Santo operando en la ley del amor, en la ley que enseña tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que está en esta reunión, en esta tarde, que se ha conectado, Señor, a través de esta plataforma. Te doy gracias por cada vida, por cada familia. Señor, tú colocabas una palabra en mi corazón, lo que tú quieres, Señor, y lo que tú nos dices en esta tarde a través de lo que hemos compartido. Dice tu palabra, Señor, en el libro de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Señor, gracias porque tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz, dice tu palabra, paz, paz para nuestro corazón, paz para estos tiempos peligrosos, para estos tiempos difíciles. Señor, paz para nuestro corazón, para descansar en ti, para descansar en tu palabra, para descansar en tus promesas, porque eso es lo que tú nos quieres dar, paz, paz. Eso es lo que necesitamos, pensamientos de paz y no de mal, porque tú quieres darnos bien, el fin que esperamos. Padre, a ti te adoramos en esta tarde, a ti te bendecimos. Espíritu Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú has hablado a través de esta palabra. Señor, porque eres tú a través de tu palabra el que habla, el que ministra. Es tu Espíritu, Señor, el que nos habla cada día, cada mañana, cada momento en que abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir esa palabra que viene de ti, que viene de tu corazón. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, y llénanos con tu gracia, con tu presencia, para vivir estos tiempos, para vivir, Señor, y amarnos como tú quieres que nos amemos, para que esa palabra sea revelada a nuestro corazón cada día, con la que tú quieres enseñarnos. Padre, a ti te adoramos, Señor, a ti te bendecimos en esta tarde. Bendito eres, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Sí, Señor, necesitamos más de ti. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Eres tú, Espíritu Santo, el que puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Eres tú, amado Espíritu Santo, el que transformaste la vida de esos hombres, Señor, que están en estas páginas, Señor, en tu palabra. Eres tú el que transformaste la vida de un Pablo, Señor, de un Pedro, de un Timoteo, Señor. Tú eres el que transformaste esas vidas, esos corazones. Así también nosotros necesitamos ser transformados por ti cada día, Señor, para que como tú lo dijeras, Señor, a tu iglesia, y ese es el sello y el testimonio que queremos evidenciar como pueblo, como iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, en cómo se aman, en la forma, en cómo se aman. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Equípanos, Señor, capacítanos cada día para amarnos como tú quieres que nos amemos. Señor, para amarnos no solo entre nosotros, sino también para amar a los demás, para ver la necesidad en el prójimo, así como tú tuviste compasión de las multitudes al verlas desamparadas como ovejas dispersas sin pastor, que así también sea nuestro sentir de compasión por las almas que aún no te conocen, por las que aún no han sido alcanzadas, que ese amor que nace de ti, Señor, ese amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que ese amor verdadero, fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, sea lo que nos mueva, especialmente en estos tiempos, para que seamos guardados, Señor, de endurecernos, de enfriarnos por causa de la maldad. A ti y solo a ti damos gloria, damos honra y alabanza en esta tarde. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, de estar, Señor, junto a mis hermanos, a esta familia, nuestra familia. A ti te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.